Saludamos en este momento a todos nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y queremos darles una muy cordial bienvenida nuevamente al inicio del capítulo número 35 que lleva como título La libertad religiosa y los bautistas ingleses en nuestra materia Historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos o Historia de los bautistas a través de los siglos. La razón de ser de esta materia es la demostración de la promesa del Señor que Él estaría con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Rótulos o añadiduras a las iglesias de Cristo como evangélicas, protestantes o cualquier otra denominación son simplemente rotulaciones humanas, valga la redundancia. Pero la realidad es que una iglesia de Cristo solamente a través de la doctrina, de la práctica de la doctrina y también de poder trazar su historia iglesia por iglesia desde Cristo hasta nuestros días, nos demuestran de una manera fehaciente y verdadera lo que es una iglesia del Señor Jesús al empezar el siglo XXI. Hasta que Cristo regrese, la iglesia de Cristo es llamada a permanecer en esa fidelidad, en la doctrina, en la práctica de la sana doctrina y también en el establecimiento de nuevas iglesias y de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor a través de la autoridad de una iglesia de Jesús. En otras palabras, el representante de Cristo en la tierra en este momento sigue siendo el Espíritu Santo que obra a través de las iglesias locales en cualquier sitio del planeta. Por eso, como hemos observado ya el origen de los bautistas ingleses y nos hemos detenido también en los capítulos anteriores a demostrar sus doctrinas, ahora nos corresponde detenernos en una que es bien importante porque tiene que ver con la separación entre la Iglesia de Cristo y el Estado. Jesús claramente lo afirmó en su oración sumo sacerdotal: no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El hecho de no pertenecer al mundo implica que hay una separación entre el creyente y el mundo. Eso no significa en manera absoluta que no vamos a tener contacto o relación con las otras personas. Trabajamos en empresas que están en el mundo, usamos los espacios que están en el mundo, pero en lugar de ser influidos por el mundo, somos llamados a influir en ese mundo. Por eso, unir la iglesia con el Estado implicaría traer el mundo a la iglesia con todos sus sistemas, con todos sus principios, con todas sus organizaciones y confundir aún más al ser humano en esta época y en todas las épocas, que sabemos que de una u otra manera la confusión ha ido reinando en el mundo, en el sistema del mundo que se opone a la voluntad de Dios. Por eso la Iglesia de Cristo siempre afirmó, practicó y sigue practicando una absoluta libertad espiritual, para ser mucho más precisos, y una separación entre la iglesia y el Estado. Los púlpitos son para predicar la palabra de Dios, para alabar el nombre del Señor, para reconocer lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Es decir, los púlpitos son para las cosas eternas, mientras que los estrados judiciales, mientras que los sitios desde donde se ejerce el dominio político son para eso. Dios permite el principio de gobierno, es algo que hay que aclarar de una manera definitiva. No es ni comunista, ni capitalista, ni socialista, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Dios ha dejado al ser humano esa capacidad de administrar a través de los sistemas políticos. Todos los sistemas políticos tienen grandes errores y grandes virtudes también. Son sujetos a la voluntad humana, al principio de administración humana. Algo de orden se necesita y por eso Dios ha establecido esos principios, pero eso no quiere decir que hay que unir los sistemas políticos con la Iglesia de Cristo, que fue lo que sucedió en el periodo que estamos estudiando, particularmente a partir de los siglos XIV, XV, XVI, XVII, cuando la persecución en Inglaterra se dio de una manera tan profunda que muchos de los creyentes tuvieron que emigrar, como lo veremos más adelante, hacia el continente americano para llegar luego hacia nosotros, la Iglesia de Jesús. La monarquía inglesa ha sido una de las más connotadas dentro de la historia del sistema político europeo. Tenemos que detenernos allí para poder observar
cómo lentamente la Iglesia de Cristo fue separándose del Estado, y cuando decimos lentamente es porque el acoso de los sistemas gubernamentales en Inglaterra era muy permanente, y casi que la Iglesia de Cristo tuvo que enfrentar de una manera muy decidida dicha monarquía. La imagen que vamos a observar nos muestra a nosotros la majestuosidad de lo que fue la monarquía inglesa y de lo que sigue siendo actualmente después de 500 años. Observamos entonces cómo en el momento del cambio de la guardia en la monarquía imperial inglesa, pues hay una gala y una pompa de gran connotación a nivel mundial. Las páginas de los periódicos, los noticieros constantemente tienen su centro de atención en la monarquía inglesa. Esa monarquía inglesa, como decimos, siempre se ha caracterizado por la fama, por la pompa, se ha caracterizado por su poder. El pueblo inglés es uno de los que más ha sabido conciliar la monarquía con un sistema parlamentario para poderse gobernar, y de una o de otra manera tanto los reyes como el pueblo han tenido una estrecha relación, se puede decir de cerca de unos 6 siglos, de una manera bien interesante. Nosotros sabemos que el Evangelio del Señor Jesucristo fue llevado a las Islas Británicas desde el primer siglo, desde el periodo de los apóstoles, pero esta monarquía fue tan contundente, esa monarquía fue tan religiosa, que encontramos grandes ejemplos de persecución en estos siglos. Podemos hacer un resumen. Ya en el siglo IV la jerarquía católica romana, o la jerarquía religiosa, por decirlo así de esa manera, ya había hecho sus intentos para tratar de asimilar a la Iglesia del Señor Jesucristo. Como decimos, el Evangelio de Cristo, el puro Evangelio, fue llevado a las Islas Británicas desde el primer siglo, como lo mencionamos y demostramos en capítulos anteriores. Luego, la jerarquía católica romana empieza a hacer los primeros intentos de unir a la Iglesia de Cristo con el imperio o con los representantes del imperio romano de la época. Se puede decir que eso se dio entre los siglos II, III, segundo, tercero, cuarto, y los esfuerzos ya los hemos mencionado y fueron bastante prolongados, pero también bastante infructuosos. Así se puede decir que la religión católica se mantuvo como religión del Estado por cerca de unos 1000 años, aproximadamente, de pronto un poco más, porque es en el año 1534-1535, durante el reinado de Enrique VIII, en que hay una radical separación ya entre el Papa y Enrique VIII. Nosotros conocemos que este personaje gobernó a Inglaterra de una manera bien particular, se casó en cerca de 6 oportunidades, 5 de sus esposas, dicen los historiadores, terminaron perdiendo la vida de una o de otra manera, directa o indirectamente, en relación con Enrique VIII. Sin embargo, él se autoproclamó como representante de Dios en la tierra, y así sucesivamente se proclamaba como el vicario de Cristo aquí en la tierra. Enrique VIII entonces empezó a llamar a las congregaciones que estaban bajo su dominio en esa época la Iglesia de Inglaterra. 18 años más tarde, entre los años 1553 y 1558, gobernó María, que se le denominó la Sanguinaria por la persecución violenta que emprendió desde el punto de vista religioso. Inglaterra volvió entonces al catolicismo romano y siguió un sangriento periodo de 5 años. Solamente estamos haciendo un pequeño resumen para llegar a la parte central de nuestra ampliación de la lección número 35. Inglaterra vuelve entonces al catolicismo durante un periodo sangriento de 5 años, pero luego asciende al trono su media hermana, Isabel, hija de Ana Bolena,
en el año de 1558. Los católicos entonces fueron nuevamente desalojados y la iglesia anglicana volvió a ser reestablecida. Y así siguieron las cosas por espacio de cerca de más o menos un siglo, cuando la iglesia ya presbiteriana había hecho su aparición y logra dominar por un corto tiempo. Llega entonces por un corto espacio de tiempo a ser la iglesia de Inglaterra o a estar a la par con la iglesia de Escocia. Ya sabemos que el territorio escocés está un poco más al norte. Y en ese orden de ideas, personajes como Oliverio Cromwell son muy notables porque en la iglesia anglicana resurge de nuevo bajo dicha influencia y de esa forma continúa siendo desde esa época la iglesia del Estado imperial inglés. Gradualmente entonces se fue mitigando en Inglaterra lo duro y lo intenso de las persecuciones religiosas de la iglesia o de las iglesias del Estado realizadas durante más de un siglo, ya de una manera pues específica, de una manera muy definida. Así que lo que tenemos es un panorama desde los tiempos de Cristo hasta aproximadamente el siglo XVI, es decir, que hasta el siglo XVI 3 grandes religiones se disputaron el dominio del Estado inglés: la religión católica romana, la religión anglicana y la religión presbiteriana. Nosotros sabemos que el catolicismo romano se originó cuando desde Roma la iglesia de Cristo sufrió una división, muchos salieron de allí, empezaron a organizar las jerarquías y se unieron con el catolicismo romano. Y esas jerarquías en Inglaterra, que tenían bastante unión con el catolicismo romano, pues fueron hasta cierto punto, se puede decir, intolerantes en un buen periodo de la historia de esos cerca de 1500 años. Pero al llegar el anglicanismo y al llegar también el presbiterianismo, pues tienen una incruenta persecución entre ellos mismos. La Iglesia de Cristo había permanecido siempre fiel a estar separada del Estado inglés, y eso le causó innumerables persecuciones que ya hemos mencionado en otras oportunidades. Pero lo particular del caso es que se encuentra un camino en medio, y el camino que se encuentra en medio es el camino de la tolerancia. Hay que diferenciar entre la tolerancia y entre la plena libertad religiosa. La tolerancia es la afirmación de que existe, o mejor, la práctica de que existe una iglesia del Estado. Y cuando usamos aquí la palabra iglesia, la estamos usando entre comillas, porque hoy la palabra iglesia se ha popularizado tanto que a veces se confunde con el templo o a veces se confunde simplemente con una religión. Cuando se habla de iglesia anglicana es más preciso el término religión, porque una iglesia es una asamblea y desde el punto de vista bíblico es una asamblea de creyentes llamados por Dios aparte del mundo. Y cómo traer el sistema político y cómo traer los principios y las prácticas políticas viciadas de gran corrupción, viciadas de unas formas de administración bien particulares en los sistemas políticos del mundo y particularmente en el sistema inglés, que tuvo muchísimos enfrentamientos internos, sangre corrió en muchas oportunidades para tratar de acceder al trono de este imperio famoso, el imperio inglés, que ha tenido una influencia muy decidida en la historia de la humanidad en los siglos recientes, y no solo en los siglos recientes. Inglaterra ha sido una de las culturas y de las civilizaciones más connotadas desde el punto de vista científico, tecnológico y cultural, pero aquí entonces surge, como decíamos anteriormente, el camino de en medio. Y el camino de en medio no es otro que el de la tolerancia. Una religión del Estado permite que otro tipo de religiones
subsistan y convivan bajo los dominios de un Estado. Ese fue el camino que surgió y hay varios decretos. Por ejemplo, el primero, se puede decir que oficialmente el primer decreto de tolerancia aparece en el año de 1688, 54 años, o mejor, 154 años después de la fundación de la Iglesia Anglicana. Por este decreto se permitía el ejercicio de todos los cultos, con excepción del católico y del unitario. Fijémonos entonces que la única manera que pudieron resolver sus diferencias religiosas fue a través de la política. Cuando ya se cansaron de formar guerras entre ellos, de perseguirse mutuamente, entonces aparece una ley de tolerancia religiosa. El segundo decreto se publica, y esto lo hacemos desde el punto de vista histórico para que podamos tener una información muy clara de cómo la Iglesia de Cristo realmente nunca le ha interesado la tolerancia religiosa. A la Iglesia de Cristo siempre le ha interesado proclamar la verdad, y la verdad es que mientras viene Cristo a gobernar, se necesita una absoluta y radical separación de la Iglesia del Estado. Casi siempre se argumenta que las iglesias de Cristo deben unirse, entre comillas, al Estado, porque los recursos económicos que se recogen en los servicios pues no son suficientes para sostener a las congregaciones. Pues en 20 siglos siempre han sido suficientes los recursos que Dios provee. No es lo mismo depender del Estado con todas las influencias, manipulaciones y demás situaciones que se presentan cuando una iglesia depende del Estado, a cuando la iglesia es completamente libre y tiene que sobrevivir por fe con base en los recursos que se puedan recoger. La imagen que estamos observando es un pequeño bosquejo del enfrentamiento que se ha presentado siempre entre los dos conceptos. El concepto de libertad, el concepto de plena libertad, es un concepto de absoluta separación, es decir, que cada iglesia es local, independiente, autónoma, mientras que el concepto de la iglesia del Estado es un concepto de religiones que siempre han estado sostenidas por el Estado de una o de otra manera. Así que cuando nosotros tenemos el pequeño bosquejo de la Gran Bretaña, siempre tenemos que reconocer un enfrentamiento. La libertad encabezada por la Iglesia de Cristo, con una total separación entre la Iglesia y el Estado. En Gran Bretaña, la Iglesia de Jesús siempre estuvo totalmente separada del Estado inglés, mientras que en la tolerancia se unieron. En la tolerancia se unieron, se puede decir a través de estos decretos, las religiones católica, la religión anglicana y la religión presbiteriana. Todas ellas de una o de otra manera han sido religiones de Estado. Tolerancia implicaba eso. Ya ese tercer decreto se promulga en 1813, 35 años más tarde que el anterior, y este ya incluía a otro tipo de cultos. Mis hermanos y mis hermanas, ya en el siglo XIX, hablando de 1828 y 1829, se promulgó un decreto denominado, según los historiadores, el decreto de ensayo, por el cual se concedía a los disidentes de la Iglesia Anglicana, es decir, a los que se separaban de la Iglesia Anglicana, acceso a los empleos públicos y aún a los cargos parlamentarios. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, en estas islas de la Gran Bretaña, la tolerancia religiosa se estableció como un principio, pero como un principio ya legal. Entre 1836 y 1837 y aún 1844 se permitió que se inscribieran matrimonios y se inscribieran en virtud de estos decretos la validez de los bautismos y matrimonios celebrados por iglesias diferentes, o por congregaciones, mejor para ser más precisos, por congregaciones diferentes al anglicanismo. Por último, hay un decreto que aparece en el año de 1854
En ese decreto aparece la ley de reforma y por esa ley se les abren las puertas de las universidades de Oxford y Cambridge a los estudiantes disidentes, es decir, a aquellos que oficialmente no estaban en el anglicanismo. Hasta entonces, hasta ese momento, ningún hijo de una persona que se hubiera separado de la iglesia anglicana podría entrar en ninguna de estas dos grandes instituciones. Este ha sido, se puede decir, como un pequeño resumen del progreso. Ese resumen lo encontramos en nuestro material del rastro de la sangre, material que usamos también aquí en el Seminario Bíblico Bautista Misionero Latinoamericano y que hemos tomado como referencia para poder diferenciar lo que es una tolerancia religiosa de lo que es una libertad religiosa. Bíblicamente nosotros sabemos que la palabra de Dios enseña claramente que hay una separación absoluta. Cristo lo dijo, lo que es de César es de César, es decir, los impuestos para poder administrar el poder temporal, y lo que es de Dios es de Dios. Lo que es de Dios es primero lo espiritual, las almas. Las almas son eternas y Dios, los proyectos de Dios siempre son eternos. Todo lo demás, dinero y todos los demás recursos que se puedan utilizar, tiempo, dones, talento, giran alrededor de lo esencial que es el reino de Dios y su justicia, y lo demás serán añadiduras. Es por eso que, mis hermanos y mis hermanas, una verdadera libertad religiosa es cuando no hay una iglesia del Estado, por decirlo así de esa manera. Pero cuando existe una iglesia del Estado, pues entonces hay, humanamente se puede decir, cierto desequilibrio. ¿Por qué? Porque entonces las religiones del Estado son sostenidas, sus doctrinas son proclamadas, financiándose con los recursos del erario público, y de esa manera se puede decir que hay una ventaja desde el punto de vista económico. Sin embargo, es la Iglesia de Cristo la que resalta, y por ejemplo se cita un caso que vale la pena connotar en la página 228, cuando dice allí que unos años más tarde, dice en el segundo párrafo, 100 congregaciones bautistas publican sus artículos de fe, que son escritos en el año de 1677. En el artículo 21 de esa confesión dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que están en pugna con la palabra de Dios, que no se encuentre en ella. Así que para creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos contrarios a la conciencia es destruir la verdadera libertad de conciencia. Dios no viola el principio de decisión que nosotros los seres humanos tenemos. Nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con capacidad de decisión. De otra manera no nos podría juzgar. Cuando es el Estado el que gobierna la conciencia de las personas, entonces quien debería ser juzgado por los actos de los ciudadanos es el Estado, porque es el Estado el que en teoría, aparentemente, supuestamente, subrepticiamente, es decir, de una manera sutil, trata de gobernar las conciencias. ¿Lo logra? Definitivamente no lo logra, porque los seres humanos hemos sido creados con esa capacidad de decisión para asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Así Dios nos puede juzgar. A veces se le llama libre albedrío, a veces se le llama conciencia, a veces se le llama criterio propio, a veces se le llama libre desarrollo de la personalidad. Sinónimos o expresiones, pero que en el fondo simplemente nosotros vamos a lo que dice la palabra de Dios, que tenemos una conciencia, una capacidad de juzgarnos a nosotros mismos, tenemos una capacidad de decisión. Jesús claramente lo dijo: conoceréis la verdad os hará libres. Cuando en nuestra conciencia creemos a la verdad, entonces viene como consecuencia la libertad y una absoluta paz con Dios. Por eso es que se dice aquí que es destruir la conciencia y también la razón. Según este artículo sigue diciendo: la conciencia no debe sujetarse a las doctrinas y mandamientos de los hombres y solamente debe tomar la Biblia como su guía. Mis hermanos y mis hermanas,
Es entonces absolutamente claro que los hermanos bautistas de las congregaciones inglesas tuvieron no solamente claro en su mente y en su corazón esta separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, sino que además lo practicaron, y lo practicaron a una costa de las incruentas persecuciones que se presentaron en estos siglos particularmente, porque siempre se presentaron persecuciones, pero ya cuando Enrique VIII llega al poder y cuando ya hay rivalidad entre presbiterianos, entre anglicanos y entre católicos romanos, pues el asunto se complica, porque son tres congregaciones que están persiguiéndose ellas unas a otras, y también persiguiendo por otro lado a la Iglesia del Señor Jesucristo. Los testimonios que se presentan allí en esta lección, en el escrito que tenemos en el capítulo número 35, nos dan a nosotros una clara idea y un claro ejemplo de cómo estas iglesias del Señor Jesús en Inglaterra se pudieron mantener firmes a pesar de la persecución estatal. No podríamos dejar de terminar este capítulo sin reconocer el testimonio final que aparece allí, que es muy notable. Muchos de los hermanos en Cristo tuvieron que sufrir el encarcelamiento por sostener la separación entre la Iglesia y el Estado. Dice aquí que no tenemos lugar para dar cuenta de un incontable número de nobles hombres de aquella edad, es decir, de aquel tiempo, como Almiraldo Penn, el padre de Guillermo Penn, que fundó el estado de Pensilvania, y hay toda una serie de genealogías allí que se mencionan, que son muy notables, porque tienen que ver con la lucha que ellos libraron frente a la corrupción y frente al despotismo, es decir, al poder usado de una manera intransigente y exagerada. Hablamos del poder humano, del poder político. Muchos de los bautistas ingleses tuvieron que ofrendar de sus propias vidas, de sus propios bienes y de su propia tranquilidad para poder preservar esta doctrina que después llegaría al continente americano, y de hecho del continente americano se expandiría hacia la parte de Latinoamérica. Hermanos y hermanas, es muy notable entonces cómo la libertad religiosa se puede mantener en medio de una monarquía, en medio de una tiranía, en medio de una cantidad de factores, y hasta el siglo XVII, hasta el siglo XVIII, como lo acabamos de ver aquí, y aún ya en el siglo XIX, hablando de 1800, de los decretos de 1813. Recordemos que la tolerancia religiosa aparece en el siglo XVII, en el año de 1688, pero solamente fue un esfuerzo legal para poder tratar de contener las guerras internas que habían entre las religiones inglesas. Mientras tanto, la Iglesia de Cristo seguía proclamando la verdad, y la verdad sigue siendo solo una. Una cosa es el Estado, otra cosa es la Iglesia, y unir la Iglesia con el Estado es traer los principios confusos del mundo. Desde la Babel antigua, ya sabemos que la palabra Babel significa confusión, y muchos de los sistemas políticos están viciados de toda esa religiosidad y de toda esa idolatría que se originó desde Babel y que se ha ido transformando lentamente y se ha ido refinando lentamente hasta penetrar los sistemas religiosos. Hablar en nombre de Dios, o hacer en nombre de Dios, o gobernar en nombre de Dios implica ir a la palabra de Dios. Dios sí permite el principio de gobierno para que haya algo de orden, a pesar de que la justicia del ser humano sea como un trapo de inmundicia. Pero eso no quiere decir que hay que unir esos principios de gobierno, esas formas de gobierno, con la Iglesia de Cristo, porque en la Iglesia de Cristo sí gobierna Cristo a través de su Santo Espíritu, y eso implica y exige una separación absoluta de cualquier estado temporal. Muchas gracias, mis hermanos y mis hermanas, y es nuevamente nuestra oración que Dios nos ilumine como iglesias de Jesús a ser guiados por su Santo Espíritu para poder mantener una separación absoluta, como los hermanos en Inglaterra, una separación entre la Iglesia y el Estado.